Hola, bienvenidos otro jueves más a Entre Sesiones. Empezamos como muy de repente porque no estamos escuchando de afuera, entonces no sabíamos que ya estaba nuestra cortina, ya no estábamos. Estábamos escuchando folclore y de repente aparecimos. Aire. Nosotras. Nosotras, epa, ¿qué pasó? ¿Cómo Bueno. estás, Flor? ¿Cómo arrancaste el jueves? Bien, ¿y vos? Bien también, estudiando. Fui a CrossFit, pero Falta bien, poco para rendir. enfrentarte al momento de Sí, tensión. sí, Momentos sí. de tensión. Sí, se van a vivir momentos de tensión. La semana que viene estaré frente a un brote psicótico con delirio místico aproximadamente, de los nervios que voy a tener. Pero bueno, poniéndole onda, ¿no? Ujú, sí. Probablemente muchos estudiantes estén en la misma porque son épocas. Creo que solo de la nuestra facu igual, porque otras facu no tienen mesa de exámenes. Ah, ok. Bueno, muchos Lastimosamente. estudiantes de nuestra facu. Sí. Bueno, Me siento bienvenidos. como muy alta me siento en esta silla. Estamos bien. Ok, perdón. Bienvenidos a Entre Sesiones. Vamos a estar como todos los martes y jueves de 16 a 18. Los vamos a acompañar. Y hoy traemos un tema que la verdad parece algo tan cotidiano y algo que no sé, cuando digo la palabra aburrimiento, no se me viene a la cabeza que se pueda hablar de tantas cosas como Sí. vimos mientras armamos el programa de hoy. Probablemente se sientan muy identificados con lo que vamos Todos a los martes y hablar. jueves arrancamos igual. Sí. Pero bueno, también es como decimos siempre, para que vean cómo la psicología está absolutamente en todas las ramas de la vida, cómo se hace presente siempre y cómo capaz alguien que no está metido tanto en el tema no se da cuenta y sin embargo atraviesa Claro. todo. Porque si te pones a pensar, Flor, ¿hace cuánto no te aburrís sin agarrar el celular? La verdad es De aburrirte. mucho. Sí. De quedarte mirando así la pared y decir, listo, en este momento me aburro de verdad. Ujú. No de no tener nada que hacer, sino ese momento medio incómodo en el que te encontrás con vos mismo Ujú. y te quedas mirando la pared y decís, bueno, hoy no voy a agarrar el celular, no voy a usar. No sé, a mí me pasó, ayer estaba merendando y automáticamente me senté a merendar con mi merienda toda lista, preciosa, y agarré el celular. Y dije, Ujú. no, este es un momento de desconexión. Dejé el celular y merendé mirando a un punto fijo. Sí, sí, sí. Me pasa mucho con el hecho de poner música, Ujú. que siempre estoy escuchando música para todo y hay veces que me falta algo cuando estoy Sí. haciendo cosas y no pongo música. El otro día dije, no, yo tengo que poder estar en silencio, yo sola, Con tus voces. con mis pensamientos. Y bueno, también los oyentes pueden imaginarse situaciones como, no sé, cuando están esperando en una fila para hacer algún trámite, cuando están esperando el colectivo, Tal cual. cuando están esperando a alguna persona o que empieza algún evento. Y llega tarde. Ajá, y siempre está, ese espacio está ocupado por hacer algo. Es que ya no nos aburrimos, ya no es que no estamos haciendo nada, sino que en ese momento que estamos esperando, estamos scrolleando, por ejemplo. Estamos Sí. mirando historias. A mí me sorprende cómo cuando estás manejando, ponele, y mirás a alguien, parás en un semáforo, ¿no? Ujú. Y le toqué todo el micrófono a Piero que arregló hoy. Le toqué todo, mira, acomodé cómo se me cantó a mí. Bueno, estás esperando el semáforo, que bueno, sí es un tiempo ahí bastante vacío, que estás ahí esperando, y mirás a tu alrededor y la gente mirando historias. Sí. Pero ni siquiera mirando atentamente, es pasando, o sea, por inercia, pasa las historias. Es que es el hecho de hacer otra cosa mientras haces algo. Ajá. Es como... Multitasking. Ajá, sí Querés o sí. hacer 1000 cosas a la vez. Ajá. O sea, estás manejando, enfocámonos en esto. Ujú. Pero es muy Encima que es loco. peligroso, Sí, sí. es dañino el hecho de no poder concentrar la atención en solamente una cosa, ¿no? Tal cual. Pero pasa que es algo que cambió ya generacionalmente. Antes, por ahí, cuando estabas aburrido, bueno, decías, bueno, voy a mirar por la ventana, ponele, estoy esperando que me dé verde el semáforo, miraré por la ventana, miraré mi uña, no sé, me enfocaré en otra cosa, voy a inventar juego, voy a sostener el tiempo vacío por un periodo de largo de tiempo. Ujú. Y ahora hay como micromomentos ocupados, cero tolerancia a la pausa, cero tolerancia a el tiempo muerto, digamos. Sí. No es que hay menos tiempo, porque encima de eso, parece que el tiempo pasa rapidísimo, pero no, es que estás haciendo 1000 millones de tareas, pero a la vez no estás haciendo nada. Sí.
Se me ocurre también en los viajes, por ejemplo. Sí. Bueno, nosotras no tenemos hermanos, así que no tenemos la experiencia de viajar con otra persona de nuestra edad, Claro. capaz tanto. Pero, por ejemplo, me acuerdo que cuando salíamos con mis primas en el auto, nos poníamos a ver por la ventana y decir, ay, Ay, busquemos sí. tal auto de tal color, o tal perro, o tal, cosas Sí. así. Inventar juegos totalmente random. Que ahora no pasa eso, estás con el teléfono, ni siquiera cuando salís a pasear, ponele No, en olvídate. el auto, vas mirando como el paisaje o vas mirando lo que está pasando en el exterior. O simplemente, no sé, prestando atención a lo que vos estás pensando en ese momento, lo que sea. Yo me acuerdo que en la primaria iba con una amiga, al colegio y no teníamos celu porque éramos chiquititas, no teníamos. Y íbamos buscando autos y teníamos que encontrar la mayor cantidad de autos, por ejemplo, autos negros. Bueno, yo encontré en el periodo de mi casa al colegio 10 autos negros y así. Sí, Y sí. ahora, si nos subimos a un auto y no tenemos nada de qué hablar. Ay, ¿sabes qué hacíamos también todos los lunes? Ay, Dios mío. ¿Qué hiciste el fin de semana? Y teníamos que empezar a contar qué hacíamos el fin de semana desde el viernes, tipo que salíamos de la escuela, hasta Ajá. el domingo, hasta el lunes que nos levantamos. Y literalmente era, el viernes salí de la escuela y contábamos. Y ahora estoy acá, lunes me levanté, me lavé los dientes, no desayuné hoy y estoy acá sentada con vos. ¿Vos qué Ajá. hiciste el fin de semana? Ajá, Así. sí. Y ahora agarraríamos el celu, olvídate. Ujú. Pero te das cuenta cómo es un momento de interacción que te obliga a hacer una escucha activa, Sí. porque tenés que escuchar lo que te está diciendo la otra persona para preguntar de vuelta, para mantener una conversación, cosa que no va a pasar con una pantalla nunca porque no tenés esa devolución No, no, no. desde el otro lado. Dejás de tener como contacto, parece... Todo cambia mucho más de lo que pensamos con el uso así de estos espacios vacíos, porque hasta perdemos el contacto con un otro. Ujú. Sí, totalmente. Y cada vez desde más chiquitos. Sí, obvio, obvio. Eso es un gran problema. Pero desde la psicología el aburrimiento no es simplemente no hacer nada, ¿no? No, obvio, una explicación simple, pero con un concepto, lo que podríamos decir es que es un estado que aparece cuando baja el estímulo externo y la mente queda más liberada. Es decir, que hay menos cosas que están pasando afuera y por ende hay mucho más lugar para lo que está pasando adentro de nosotros. Sí. Porque el cerebro no se va a apagar cuando nos No. aburrimos, sino que va a cambiar su funcionamiento. Entonces pasa de estar enfocado en algo más puntual capaz a estar en un modo más libre y más receptivo de todo lo que está pasando alrededor. Por eso pasan cosas raras cuando estás medio al pedo. Ujú. ¿Ves? ¿Cómo qué? Como que empezás a socializar con la gente Ah. y decís, ay, mirá, al final tenía una familia con la que puedo charlar, ¿viste? Ajá. O pensamientos random, así que decís, ¿cómo llegué a este pensamiento? A esta lógica, ¿me entendés? Se No van conectando entiende. distintos pensamienos. Sí. O acordarte algo de hace años. A mí me pasa que me empiezo a acordar cosas de mi infancia. Hoy Ujú. estaba aburrida porque estaba estudiando. No, así no era. Así no era el Estaba estilo. mirando un punto fijo y me acordé de un sueño que tuve cuando tenía 8 años. Muy random. Es muy random. Bien, o si no también que te surjan nuevas ideas Sí. o que se te ocurran cosas que capaz no estabas pensando nada para que pase, pero viene solamente. Sí. También puede pasar a partir de una cadena de pensamientos que te surge una idea Tal de algo, cual. ¿no? Pero, ¿qué solemos hacer con esos momentos? Los evitamos. Porque no queremos estar en contacto con nosotros mismos y nuestro silencio y los pensamientos que nos podemos encontrar. Sí, es casi automático, se podría decir. Aparece ese vacío y lo empezamos a llenar de estímulos, de reels, de abrir WhatsApp para ver qué onda nomás. Pinterest, así, Twitter. Vamos Sí. viendo música, podcast, audiolibros. ¿Sabes qué también hago cuando estoy muy aburrida? Cambio el fondo de pantalla de mi celular. De onda. Elijo cambiar. Digo, ay, cero aesthetic ya, voy a cambiarlo. Sí. Y te lleva tiempo el buscar una Obvio. imagen que combine todo. Sí. Eh, Nos cuesta como mucho más hacer nada, porque no está mal aburrirte. Después vamos a ver todos los pros de aburrirte Ujú. y los beneficios que te trae aburrirte. Por ende, te aburrís y salen cosas mucho más productivas, Sí. que no es que no estás haciendo nada, es importante hacer nada y Ujú. quedarte con tus pensamientos. Sí. El tema es que esos pensamientos a veces suelen ser un poco pesados cuando no estamos tan acostumbrados a
quedarnos con ellos, ¿no? Sí, obvio. Justamente como decíamos antes, surgen muchas preguntas, surgen ideas que se van a ir capaz complejizando cada vez más y nos hacen pensar cosas que capaz no nos sentimos tan cómodos pensando aunque Ajá. sean algo necesario, ¿no? Y justamente lo que tiene esto de recibir tantos estímulos constantes desde todos lados, no solo del teléfono, sino que, no sé, Hay muchas veces donde estás mirando una película y agarras el teléfono porque no puedes mirar No, solo la sí. película. ¿Hace cuánto? Pregunta para nosotras y pregunta para los oyentes, ¿no? Ujú. ¿Hace cuánto no mirás una peli sin agarrar el celu? O sea, Sí. una peli de seguido, te digo. Ujú. Yo las únicas veces, o sea, la última vez fue el 23 de febrero. Fui a mirar Cumbres Borrascosas al cine Ajá. y yo no agarro el celu cuando estoy en el cine. No, Lo claro, pongo en silencio y no quiero ver el celu, no quiero que me vibre el celu, nada. Pongo el no molestar directamente. Ujú. Pero esa fue la última vez que miré una peli toda de corrida. Sí. Y duraba 2 horas, 3 creo. Sí. Y de hecho, toda la industria cinematográfica hay como una discusión, un debate ahí, con el hecho de hacer películas que puedan mantener la atención del público, por un lado, y después por otro lado dicen que no, que hay que hacer justamente lo que se viene haciendo siempre con las películas para que la gente se esfuerce en mantener la atención. No, y lo que vi es que las películas a su vez están siendo cada vez más largas porque tienen que repetir, como que te tienen que refrescar la memoria. Ah, claro, Entonces, eso también. a mitad de la película Por eso las películas son tan... Vos decís, ay, qué lenta, o qué aburrida, o qué repetitiva. Pero claro, todo el tiempo te están recordando lo que pasó en la primera parte, por ejemplo, por si no viste porque estabas usando el celu. Ujú. ¿Me entendés? Sí, sí, también pasa eso. Y también le escuché que la memoria de un adulto, Ujú. de la generación Z, es comparada con la memoria de un pez dorado. Amiga, esto es un estudio. No ¿En lo estoy serio? diciendo, te lo juro. Te lo juro. Fuente. No, un estudio, lo escuché, Ajá. lo escuché. Ajá. No, lo Qué escuché en loco. TikTok, tipo, Ajá. lo escuché en un podcast científico de Spotify. Ujú. No digo cuál es porque no me acuerdo el nombre. Sí. Pero muy loco, Sí. muy loco. Sí, O sea, a mí me realmente. voló la cabeza. Bueno, y capaz, si escuchamos así como que impacta mucho, porque decimos no puede ser que haya como un nivel de... evolucionamos tanto como vamos a volver para atrás, pero realmente esto de no poder mantener lo cognitivo básico, Sí. la memoria, la atención, tener pensamientos más complejos, son cosas que realmente hacen mal a toda la raza humana por no poder mejorar en todo caso estas cosas que son útiles para todo, para ser literalmente humanos, Ujú. es lo que nos hace humanos, no poder mantenerlas. No, es muy loco. Ujú. Y lo de los adultos, ahora para el siguiente bloque voy a volver a escuchar esto, pero era algo así como que la memoria de los adultos se redujo a 3 minutos. O sea, 3 minutos de que los adultos pueden estar prestando atención todo el tiempo, algo así era. Voy a buscar para compartirles el estudio, pero me sorprendió muchísimo porque estamos retrocediendo, pero es por el uso constante del celu, como vos decís, es todo el Sí. tiempo estar expuestos a una liberación de dopamina constante que después no nos permite volver a hacer otras actividades. También lo vamos a ver más adelante igual. Sí, Estamos spoileando. sí, sí. Pero sí, es esto del tiempo de concentración que tenemos, también se lo ve mucho en los chicos, que viste que Olvídate. antes el tiempo de clases que se tenía entre los recreos, 45 minutos, pero era pensado porque eso es como lo ideal, que se mantenga la atención. Ujú. Y ahora la atención no dura todo ese tiempo. No, creo que Y- dura algo así como 20 minutos. Y cuesta muchísimo como poder mantener, imagínate, si nosotros capaz en una conversación con amigos nos distraemos 5 personas, Ujú. imagínate mantener la atención de 25 chicos dentro de un aula que tienen que aprender algo que capaz no les gusta tanto estar ahí. ¿Te acordás cuando hicimos el trabajo práctico educacional que tuvimos que ir a entrevistar a la docente? Ujú. La docente nos había contado que de hecho también lo estudié en educacional ahora, pero la mayor dificultad que están atravesando los docentes actualmente y la escuela Ujú. es esto de que no pueden captar la atención de los chicos. Claro. Entonces Sí. ya el fracaso escolar
no está siendo individual deficiente de un alumno, es sistemático, o sea, es de todo el sistema, no sistemático, bueno, sí, del sistema, digamos. Ajá. Porque es el sistema el que no está pudiendo captar la atención de los chicos, pero por cuestiones externas. Sí. Porque el mismo contexto, la misma sociedad impone todo el tiempo a estar expuestos a microestímulos que afectan un montón a nuestra atención. Ujú. Sí. Vamos a hablar más adelante de las infancias, Ok. puntualmente con este tema del aburrimiento, porque también es algo que capaz nosotros ahora nos damos cuenta, justamente porque en nuestras infancias sí nos permitíamos Ujú. el aburrimiento, ¿no? Nosotros fuimos la última generación que tuvimos como el quiebre entre la incisión a la tecnología y Ujú. una infancia libre, porque empezaron a aparecer lo que eran el uso de celulares, por ejemplo, recién empezó a aparecer cuando estábamos ponele 10, 11 años, Ujú. 10 por ahí, con este tipo de celulares, con los celulares táctiles, te digo, Claro. que son mucho más atrapantes. Sí. Pero previo a eso nosotros no teníamos esto, o sea, era divertirte en base a los juguetes, a tu imaginación. Sí. Era otro estímulo. Por ahí sí teníamos compu. Sí. Mi papá, por ejemplo, tenía compu, pero no era algo que a mí me llame la atención porque yo me tenía que adaptar todo el tiempo a lo que yo tenía al alcance de mis manos. La compu no me llamaba la atención. Ujú. Aparte que yo era una nena inquieta, hay que tener en cuenta esto. Pero... No, pero es real. Y cuando le decías a los adultos como estoy aburrido, te decían, ¿y anda a hacer algo? Ajá. Busca algo para jugar, no sí, sé. Sí. Sí. Hoy Bueno, de hecho encontré, perdón, es el cumpleaños de una prima, le mando un saludo a mi prima Aye, y encontré una foto de las dos en verano que se ve tipo de fondo en la casa de mi abuela con la tele prendida y nosotros afuera jugando en el barro y la manguera. Y teníamos toda la mano embarrada y me dio mucha ternura porque ahora capaz que estaríamos enfrente o sea, Sí. ahora poniéndonos a Aye y a Abby en la Ajá. infancia, ahora ujú, estaríamos sentados enfrente de la tele usando el celu. sí, muy probable. Muy loco. Ujú. Bueno, los invitamos a participar en la encuesta que tenemos hoy, que nos interesa mucho las respuestas que pueden haber. Está en la Académica 985 en Instagram y la pregunta de hoy es, cuando te aburrís, lo primero que haces es, y las opciones, agarro el celular automáticamente, busco algo para distraerme, me quedo en ese momento o me incomoda pero no sé bien qué hacer. Así que bueno, nos vamos a escuchar un poco de música y en un ratito volvemos con qué es aburrirse, algunas definiciones y algunas diferencias que por ahí nos confundimos en algunos conceptos entre el aburrimiento, por ejemplo, o postergar o evitar hacer algo, así que o el descanso. Así que bueno, nos vamos a escuchar un poco de música y volvemos en un ratito, quédense. Encontranos en redes. Escribinos. Pide tus temas. En la Universidad Gastón Dáchari, la carrera de Ingeniería en Informática te brinda los conocimientos y las herramientas para liderar proyectos de software, diseñar y administrar sistemas de información, garantizar la seguridad de los datos y crear innovaciones tecnológicas para empresas y comunidades. Un ingeniero en informática de la UGD está preparado para enfrentar los desafíos del presente y crear el futuro digital que necesitamos. Anímate a dar el paso. Tu carrera profesional empieza hoy. Bueno, volvemos, Flor, con otro bloque más. Volvemos al segundo bloque de la tarde. Estamos hablando, para los que recién se conectan, sobre el aburrimiento. Recién nos quedamos con esa idea justamente que evitamos el aburrimiento casi automáticamente y a toda costa. No nos queremos encontrar con nuestros pensamientos, no nos queremos encontrar con las voces de nuestras cabezas, esto queremos evitar. Y automáticamente creo que lo que la mayoría hacemos es agarrar el celú. No queremos estar esperando algo, no. Tolerancia a la espera, cero. Pero para entender eso primero, creo que tenemos que entender qué es exactamente aburrirse. Bueno, desde la psicología lo podemos explicar como un estado emocional que va a aparecer cuando hay una dificultad para involucrarte realmente con lo que está pasando a tu alrededor. Como que hay una falta de interés, una baja estimulación, dificultad para sostener la atención constante. Y no es que no hay nada para hacer, sino que es lo que hay no nos está logrando enganchar del todo.
Ujú. Y esto pasa no solo cuando no hay estímulos, Obvio. porque eso es capaz lo primero que se nos viene a la mente, sino también cuando hay muchos estímulos, pero ninguno de estos logra engancharnos realmente. No nos genera nada. Claro, entonces puede pasar que estamos viendo algo, no sé, estamos viendo una película, pero nos aburrimos igual. Hoy estaba contando en el bloque 1 que hoy estaba estudiando y me aburrí, viste que no estaba tan mal. Ujú. Me aburrí porque el tema me aburre, no me engancha, y empecé a conectarme con mis pensamientos, con recuerdos de cuando era chica, por ejemplo. Ujú. Pero hay algo que tenemos que diferenciar para arrancar el tema, que es entre el aburrimiento y el descanso también. Suele confundir bastante estos dos términos, porque no todo momento sin hacer nada es aburrimiento. Podemos pensar al descanso como como un momento elegido que no genera cierta incomodidad porque sabemos que tal día, a tal hora, vamos a destinar tiempo al descanso. Pero el aburrimiento, sin embargo, no siempre va a ser elegido. Aparece inquietud, aparece una sensación rara, hay sensación de vacío, de molestia, que no quiero estar en ese momento o que lo que estoy haciendo no me está llamando del todo la atención. No es lo mismo tirarte a hacer nada cuando lo necesitas, porque necesitas un tiempo de descanso después de estar muy productivo, que estar mirando el techo sin saber qué hacer y queriendo salir de ahí, que suele pasar mucho cuando arrancamos las vacaciones, por ejemplo. Ujú. Sí, y hay otra confusión muy común también, que es la distracción y el aburrimiento. Que en la distracción lo que suele pasar es que se introduce un estímulo, se ocupa la mente, muchas veces se evita otra cosa cuando nos distraemos con algo, y sin embargo en el aburrimiento va a aparecer más bien cuando algo falta o cuando se deja un espacio mental para que surja, digamos. Ajá. Entonces la distracción muchas veces regula como, funciona como regulación. Regula como regulación. Sí. Por ejemplo, cuando estamos muy estimulados con algo, nos distraemos para bajar capaz un poco eso, Claro. que sentimos como que está sobre nuestro nivel de tolerancia. O también para evitar la incomodidad que me genera una sobreestimulación con lo que sea auditiva, visual. Y cuando te aburrís, pasa que, por ejemplo, agarras el celular. Es el ejemplo que más vamos a usar hoy porque Sí. es lo que pasa en la mayoría de personas. Y creo que es lo que más nos sorprende, el uso, la cantidad de tiempo del celular que tenemos y cómo esto nos afecta. Sí. Y eso te hace dejar de sentir un vacío, ¿no? O dejar de sentir, sí, el aburrimiento. Empezás a hacer algo que de por sí ya tenemos la cabeza frita de tanto estímulo constante, entonces vamos a buscar otra cosa para hacer para tener ese estímulo y dejar de sentir el aburrimiento. Obviamente que no resolvemos el aburrimiento, sino que únicamente lo estamos tapando. Porque si te pones a pensar, aunque estés mirando Reels, aunque estés usando el celu, Pinterest, seguís aburrido. Sí. Solo que estás evitando encontrarte con determinadas partes de tu cerebro que no te querés encontrar. Sí. Entonces podemos pensar que el aburrimiento tiene un factor particular que no es puro vacío, sino que es un estado más de transición. Es como un o sea, pensémoslo como un entre lo que estabas haciendo y lo que todavía no aparece. Estás ahí como en el limbo entre esas dos cosas. Uh-huh. Les quiero hacer una pregunta tanto a Flor como a los oyentes. ¿Qué aparece cuando no hay nada que hacer? A mí me pasa que aparecen pensamientos de todo tipo. Eso que estábamos hablando hoy, como que llega un pensamiento y lo empieza a conectar Sí. con otras cosas que al final capaz empiezo pensando, no sé, en mi perrita y termino pensando en algo súper profundo, súper Sí. filosófico, así que yo digo, "Güey, ¿cómo conecté estas dos cosas?" Sí, son como ideas sueltas que van apareciendo y que no sé cómo, pero empezás a unir esas ideas, ¿viste? Ujú, sí. A mí pasa que encima las tengo que compartir con alguien, re pesada. Ella tiene que socializar, ¿viste? Hasta con los pensamientos random que le aparecen. Suele pasar de determinada incomodidad, por ahí si tenemos pensamientos que no los estamos pudiendo acomodar mucho, ordenar, va a surgir esta incomodidad, una ansiedad leve, quiero hacer algo, no puedo estar al pedo, tengo que hacer algo. Ujú. Me tengo que mover, tengo que ordenar mi pieza, limpiar, hacer un budín, algo. Sí. Y obviamente ganas de escapar de este propio aburrimiento y de estos pensamientos que se me están ocurriendo, ¿no? Ujú. ¿Qué será que le debe pasar al público, no?
Nos re gustaría saber qué le pasa al público. Ay, me re Así gusta la- que, así que si tienen algo para comentarnos respecto a este tema, nos pueden escribir o mandar un audio al 3764-727704 y contarnos qué les pasa a ustedes cuando se sienten aburridos. ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué hacen Ujú. cuando se sienten aburridos? ¿Sabes qué otra cosa me pasa? Se me ocurren preguntas muy difíciles de contestar. Entonces... Eso es porque fui a bachillerato. Entonces, también es un poco desesperante porque después quiero saber la respuesta Claro. de eso. Y entonces me pongo a buscar. Bueno, viste que ahora O es mucho tratar de más fácil. formular. Es mucho más fácil esto de responder las preguntas, porque vos le preguntás al chat Claro. y es más también. fácil, o sea, es mucho más fácil que, no sé, estar mirando en internet que tenías que entrar en cada link y que encima se te llenaba la cabeza de más preguntas. En cambio, vos le preguntás al chat, no sé. ¿Alguna pregunta que se te haya venido hace poco, Flor? ¿Eh? ¿Alguna pregunta? Decime alguna pregunta que se te haya venido hace poco. Ay, no sé qué puede ser. No se me ocurre ahora. A mí, Así por rápido. ejemplo, cuando yo era chica y me aburría, le preguntaba cosas a mi mamá. Entre Ajá. esas le pregunté. 6 años tenía yo, 6. Mami, ¿por qué la luna no entra en la Tierra? Y mi mamá claramente me explicó. No, y cuando le pregunté, mami, ¿cómo se hacen los bebés? Mi mamá. Y me explicó lo de la luna, pero claramente no entendí, lo entendí mucho más de grande. Pero se te meten esas preguntas que cuando estás aburrido nomás aparecen y nos permite este momento de creatividad, de investigar, esto tiene un nombre, ¿cómo se llama? Soy muy Lo- curiosa. Ajá. Curiosidad te da. Claro. La Sí, curiosidad sí. mató al gato, pero bueno, no pasa nada. Hay que investigar, hay que conocer las cosas, ¿no? Pero en la edad que vos decís es súper lógico y súper sano que te aparezcan estas preguntas por más raras Pero que ¿será sean. que se les aparece igual a los chicos de ahora que están todo el tiempo expuestos al celular? Me gustaría saber eso, sí. Hay niños que sí escuché que preguntan mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, que es lo lógico que pase eso de preguntar todos los porqués. Pero realmente estaría bueno saber si pasa en la misma cantidad que pasaba antes. Ajá. Sí. Porque antes estábamos tan aburridas que eran muchas preguntas las que se nos venían a la cabeza. Ujú. No creo que pase eso ahora. Pero bueno, algunos autores de hecho plantean que el aburrimiento también tiene que ver con una dificultad para encontrar sentido a lo que está pasando. Lo que hay, a lo que me refiero con esto es que por ahí lo que hay no nos está interpelando del todo o no nos está conectando o no estamos tan involucrados en eso que está pasando en ese momento. Sí. Entonces está esto de que el aburrirse no es el no hacer nada, sino que es un estado donde algo no logra engancharte del todo y aparece esa sensación incómoda que te empuja a rellenar ese vacío Con que cualquier surge ahí, cosa. con lo que sea. Pero encima si te pones a pensar, ni siquiera son cosas, voy a poner entre comillas, para lo que están en la radio, Ujú. útiles. Ujú. Porque si te pones a pensar, estás aburrido y agarras el celu. No es que te pones a leer, ¿sabes qué hice yo ahora? Porque tengo una adicción al celular, lo voy a decir. Lo voy a decir, todos nos podemos equivocar, todos. Tengo una adicción al celular zarpada, pero es muy heavy mi adicción al celular. Tengo 8 horas de celular por día, imagínense. El tiempo en pantalla. ¿Cuánto tiempo en pantalla tenés vos, Florencia? Fíjate, por favor. Bueno, sigo contando. Entonces lo que hice fue instalarme Duolingo. Y cuando veo que estoy por abrir TikTok o por abrir Instagram, prefiero abrir Duolingo. Ujú. Y me aburro, pero me aburro en Duolingo y por lo menos ahora sé hablar italiano y portugués. Bueno, para los que no conocen, Duolingo es... La aplicación en la cual puedes aprender idiomas y ahora también puedes aprender ajedrez y también puedes aprender matemáticas, pero esa parte a mí no me interesa. Entonces yo estoy aprendiendo italiano e inglés. Yo sono tipo sadas. Te pasata. Te salió medio portugués. Bueno, estoy viendo los dos idiomas y encima se reparecen. Sí, ¿Viste? sí. ¿Cuánto tiempo bien, tenés? no sé dónde mirar. Ay, a ver. Bueno, Dale, Flor, ahora sigue hablando con el público. sí, ahora me toca a mí. Bueno, claro, es esto que decía Abby antes, de que capaz tampoco usamos este tiempo que nos sentimos aburridos para hacer algo que realmente nos sume en otra cosa, ¿no? Para ser productivos, digamos. O para dejar fluir nuestra creatividad. Lo que pasa es que no quiero entrar tanto en tema porque tenemos un bloque exclusivo de eso. Pero 5 horas, 4 minutos. leer Hoy un nomás. libro.
tenés? Estuve escuchando mucha música. 5 horas, 4 minutos. Pero en hoy- Instagram, ¿sabes cuántas horas tenés en Sí, Instagram? en Instagram pasa mucho tiempo. 2 horas, 12 minutos. Sí. YouTube, 1 hora 22 y WhatsApp 37. Te voy a decir la mía. Ujú. Pero la mía siempre es más catastrófica, Flor. No te preocupes. Tiempo para... Y eso que me levanté a las 6 de la mañana. 3 horas, 5 minutos nomás hoy. Estuviste estudiando hoy. Pero en Instagram, a ver. En redes sociales, bueno, igual semanal, 6 horas, un montón. En redes sociales, 2 horas, 20 minutos. Ah, no, 1 hora 17 hoy. Sí, Bastante igual. Sí. Viendo la vida del otro, definitivamente. Tipo, literal. sí. Ayer a la noche me di cuenta que me estaba angustiando por mirar tanto TikTok. Porque empecé a recordar momentos de mi vida que yo no debo recordar. Y ahí saqué y tipo dije, me voy a dormir. Ya está. Listo de estímulo por hoy porque me empiezo a comparar. Bueno, TikTok no estoy usando mucho, te habrás dado cuenta, David me manda muchos TikToks. y Nada yo que no ver. veo. yo Y yo no estudio. veo. Pero sí, en Instagram estoy mucho tiempo. Sí. Bueno, y le podemos decir al público también que se fije su tiempo en pantalla para ver, porque capaz es algo que no somos conscientes. Sí. Y que estamos usando como todo el tiempo el teléfono. Está eso también de entrar por las dudas, ¿viste? Como que entras un Ay, sí. segundo. ¿Y quién dice la cosa? Pasás 3 horas. Sí. Sí, sí. Decís, ay, a ver qué hora es y ya entras Claro. en la notificación, te enganchás así. Está hecho para que pase eso de todas formas las redes, para bajar un poco la culpa respecto al tema. ¿Sabes cuál es para mí es la solución en esto? Es estar más consciente de lo que estamos haciendo. Ujú. No hacerlo tan... ¿Cómo se dice? Tan... Así nomás. Ujú. Sino En que automático. en automático. Ser más consciente de decir, bueno, ahora necesito sacarme la duda respecto a esto. Yo, por ejemplo, que estoy estudiando y necesito entender un tema o algo, le pregunto al chat, obviamente. Todos estudiamos de la misma manera, no nos vamos a venir a sorprender acá. Y lo que hago es conscientemente voy, le pregunto al chat, listo, cierro el celular y lo pongo boca abajo de nuevo. Más consciente, porque si no parece que lo haces automático, agarras el celu. Ujú. Pero bueno, Bueno, nos vamos a una pausa, vamos a escuchar música y después nos vamos a aburrir un ratito. Sí, y después vamos a seguir hablando un poco más del tema de hoy, que es justamente el aburrimiento. Encontranos en redes. Escribinos. Pide tus temas. Bueno, volvimos, estamos escuchando Mariposa de Abel Pintos y ahora vamos a seguir con el tema de hoy, que para los que se conectan recién estuvimos hablando del aburrimiento. Estamos hablando. Explicamos qué es el aburrimiento Ajá. a nivel más psicológico. Explicamos cómo se suele confundir con otros conceptos como el descanso, como el... Epa. ¿Algo más? Epa, Flor, ¿no estás atenta? Ay, Florencia, con el descanso nomás. Con el descanso, habíamos hablado. Y la distracción. Distracción. Pero ahora también vamos a ver cómo hay distintas condiciones psicológicas y también condiciones culturales que hacen que cada vez toleremos menos este aburrimiento. Ya veníamos adelantando de todas formas. Sí, hay como determinados muchos factores en realidad, que seguramente todos vamos a decir, sí soy, literal. Pero bueno, el primero que podríamos empezar a hablar es cómo la atención comenzó a limitarse cada vez más, porque desde la psicología cognitiva básicamente la atención es un recurso limitado. No podemos atender todo, no podemos estar prestando atención a todo, y el cerebro va a priorizar siempre los más salientes, es decir, de una escena va a tomar aquello que nos llama más la atención. Por ejemplo, si estamos hablando con una persona, pero alrededor hay mucho sonido, mucho estímulo, nos vamos a concentrar en lo que está diciendo esa persona. Esto está relacionado con el concepto de economía de la atención. Se preguntarán ustedes qué es el concepto de la economía de la atención. Es un concepto que surge para describir algo bastante simple en base. La atención humana es limitada, como estábamos diciendo, pero la cantidad de información disponible es prácticamente infinita. Pónganse a pensar en el uso de celulares. Nosotros tenemos la atención que nos dura unos segundos, unos minutos.
y la cantidad de estímulo que nosotros vamos a tener, o la cantidad de lo que nosotros podemos consumir, es muchísimo. Es infinito lo que podemos llegar a consumir. Podemos estar, si queremos, toda nuestra vida mirando contenido corto. El término se asocia con un autor, Herbert Simon, que ya planteaba que una abundancia de información genera una escasez de atención. Si nosotros tenemos demasiado contenido, es obvio que no vamos a poder prestar atención a todo. En concreto, significa este concepto que estamos llevando que hoy hay más contenido del que podemos llegar a procesar, pero seguimos teniendo la misma capacidad atencional. Es decir, no es correlacional una cosa con la otra. Entonces, la atención se va a volver un recurso muy valioso y va a tener diferentes sistemas que están compitiendo por captar justamente nuestra atención. Y por eso se habla de economía, porque funciona como un mercado. Tenemos la oferta, que es el contenido, las redes, los videos, las noticias, cualquier aplicación, la televisión, la computadora. Después tenemos la demanda, que es nuestra atención justamente, y la competencia, que es quien logra retenerla más tiempo. Que como decíamos en el bloque anterior, las plataformas están diseñadas justamente para que entres, para que te quedes, para retenerte lo más que puedan. Y que no te vayas. En su plataforma, claro. Es que lo hacen a través de una estrategia de marketing. Comenzamos a ser solamente consumidores de lo que ellos nos pueden llegar a brindar. A partir de ahí ya no somos sujetos, somos directamente consumidores todo el tiempo. Ahí podemos ver esto del algoritmo, ¿no? Que Sí. siempre todo se va a adecuar a las cosas que consumimos, para que siempre lo que nos muestran sea lo que queremos ver, justamente. Qué loco eso, porque somos como conejitos consumidores de lo que ellos producen. Ujú. Y a su vez conejitos de investigación para saber qué más producir. Claro, Es muy loco eso. sí. Por ende, nuestra atención, la consecuencia de todo esto es que nuestra atención termina completamente fragmentada, que no es que no podemos concentrarnos, sino es que entrenamos lo contrario, digamos. No estamos entrenando a concentrarnos, estamos entrenando el recibir mucho estímulo y no concentrarnos a nada directamente. Y ahí se activa un sistema que nombramos muchas veces, que es el sistema de recompensa, ¿no? Acá vamos más por lo biológico capaz, porque el sistema de recompensa va a ser un conjunto de circuitos que están en el cerebro, que su función principal es motivar las conductas y reforzar el aprendizaje. Ajá. Entonces, lo que hace que algo se sienta valioso es que quieras repetir eso. Básicamente, cuando haces algo que el cerebro interpreta como positivo o relevante, lo que va a hacer es activar este sistema, liberar dopamina, que es un neurotransmisor, y aparecen sensaciones de placer, interés o satisfacción. Sí. Y no es solamente que se siente bien, sino que además va a reforzar la conducta, porque me da un tipo de satisfacción, y aumenta la probabilidad que lo repitas. Sí. Entonces, todos los estímulos inmediatos que tengamos van a activar este sistema de recompensa, va a activar la liberación de dopamina y el refuerzo de la conducta. Y el cerebro va a aprender a buscar lo inmediato. Claro. Entonces, el aburrimiento va a estar de alguna forma compitiendo con esto justamente. Y el vacío que se produce cuando estamos en un momento de aburrimiento no va a poder competir con algo que nos está generando placer, Sí, literalmente. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Se evita. Tal cual. Ujú. Estamos yendo muy a lo biológico, a lo neuropsicológico. Vayamos un poco más a lo filosófico, a lo sociológico, a Bauman. Ujú. Bauman hablaba un poco de lo líquido, de la sociedad líquida en la que estamos ahora, los vínculos líquidos que estamos atravesando y la intolerancia a la pausa directamente. Y esto no es solo del cerebro, sino también es ver cómo vivimos el día a día, esto del aburrimiento, ¿no? Plantea Bauman que nosotros vivimos en una modernidad líquida. ¿Qué quiere decir que vivimos una modernidad líquida? Que todo pasa rápido, todo cambia rapidísimo, nada se sostiene en el tiempo, ni siquiera los vínculos de hoy en día se sostienen en el tiempo. Los intereses son inestables, las actividades son inestables. El aburrimiento implica quedarse, sostener un momento, exponerte a esta incomodidad. Y eso hoy se da en contra de toda lógica general que estamos atravesando. Si nosotros queremos aburrirnos, queremos sostener un momento incómodo, todo nuestro entorno nos posibilita a nosotros modificar esto y hacer algo que nos genere una liberación más de dopamina o que nos atrape de otra forma.
En una cultura donde todo fluye rápido, todo se reemplaza rapidísimo, quedarse en el vacío se vuelve incómodo. Si algo no engancha enseguida, listo, afuera. Se descarta completamente. Sí. Y ahí está justo esto de tolerar la espera, tolerar la frustración, que desde la psicología del desarrollo, cuando se habla de niños, de infancias, se ve como es algo que se va a entrenar eso, desde muy temprana edad, el hecho de hacer esperar para que después sea satisfactorio realmente lo que se obtiene con eso. Postergar es placer. Ajá. Entonces la tolerancia a la frustración es esta capacidad de soportar la incomodidad que voy a tener durante un tiempo capaz, pero después voy a tener una recompensa ante esto. Es el super yo cultural. Sí. Entonces, la cosa no es capaz que no te moleste, sino qué haces con ese malestar que te genera el tener que esperar por recibir algo a cambio. Claro, porque antes por ahí era todo más demora, más esperar, no había tanta inmediatez y ahora es todo disponible ya. Uh-huh. Automáticamente tenemos todo disponible y lo tenemos al alcance de nuestras manos. Por ende, vamos a tener menor tolerancia a estados intermedios como es el aburrimiento. Sí. Queremos que lo que va a pasar, pase ya. No queremos estar esperando. Aunque sabemos que capaz que si postergamos un poco más, que es algo que encima la sociedad te enseña eso, de hacer todo ya e inmediato. Uh-huh. En cambio, si nosotros pensamos que capaz, si no lo hacemos ya, más adelante vamos a tener otro tipo, o vamos a tener más placer, como lo decías vos, uh-huh. Vamos a disfrutar más las cosas, pero no. Nosotros queremos todos ya. Sí. Y si se ponen a pensar, aplica literalmente en todos los... Sí. Bien. ¿Y después qué? Encima estamos haciendo una cosa pensando en la otra cosa que vamos a hacer. Uh-huh. Es muy loco después eso. Tengo que hacer tal cosa. Ajá. O voy a hacer rápido esto, así termino y puedo. Vas manejando pensando en lo que tenés que hacer. Tenemos que tener en cuenta que sí o sí vamos a tener una conciencia del estar y una conciencia del lo que podría llegar a pasar, porque obvio, tenemos que encontrar un punto medio entre las dos, porque si no viviríamos solamente en el presente, no organizaríamos nuestra vida, digamos. Sí. Pero tampoco podemos dejar que la conciencia de lo que vamos a hacer esté todo el tiempo activa, porque si no, vivimos en un constante, como en el futuro, uh-huh. No vivimos conectados al presente. Sí. Estamos acá, pero pensando en que cuando llegue a mi casa tengo que merendar, automáticamente voy a estar merendando y voy a estar pensando, me tengo que sentar a estudiar, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué unidades voy a estudiar? Así. Sí. Es un pensamiento y una ansiedad anticipatoria que se mantiene durante todo el tiempo, básicamente. Sí. Después también hay otro aprendizaje, porque hablamos de que la tolerancia a la frustración a la espera es algo que se aprende. Y también está cuando una conducta aumenta porque se elimina algo molesto, que es el refuerzo negativo, que también lo explicamos varias veces en el programa. Que, por ejemplo, te aburrís, eso te hace sentir incomodidad, agarras el celular y la incomodidad desaparece. Entonces, es más probable que vuelvas a hacerlo. Sí. Si saco algo molesto, voy a querer repetir esta conducta que me saca esa sensación de malestar que me genera. Claro, que me da placer. Uh-huh. Evidente, claramente. Sí. Entonces, aparece el aburrimiento, agarro el celu, la incomodidad desaparece y eso refuerza la conducta. Entonces, aprendemos a atravesar el aburrimiento, pero ni siquiera aprendemos a atravesar el aburrimiento, aprendemos a eliminar el aburrimiento directamente. Y el problema, tenemos que pensar que no es el celular en sí, porque el celular es una herramienta que nos permite un montón de cosas, nos permite la conexión con otras personas, nos permite trabajar en muchos casos. El problema es que vuelve la respuesta automática para regular cualquier incomodidad. No podemos atravesar la incomodidad. Sí, totalmente. Ninguna, ¿eh? No. Evitamos conversaciones, evitamos momentos, evitamos determinadas ocasiones para evitar la incomodidad. Uh-huh. Hay un filósofo, Heidegger, que habla justamente del aburrimiento, que lo estoy pensando desde que empezamos a hablar de esto. Él plantea 3 tipos de aburrimientos, entre ellos están esto de que son en momentos puntuales o por cosas puntuales, pero también está como un aburrimiento que es más profundo, que es justamente este que surge cuando te enfrentas a la sensación de vacío. Y termina, es una lógica que se engancha en muchas cosas, pero termina diciendo que no nos queremos enfrentar a justamente ver el sentido de la vida, y está ahí esto que él lo habló hace muchísimos años, pero pasa actualmente,
de que rellenamos espacios con cosas rápidas, con estímulos rápidos, para no enfrentarnos a ver realmente qué estoy haciendo con mi vida en este momento. Y se va todo el hacer conscientemente, vivir conscientemente todo lo que hagamos. Sí. Es muy loco. Sí. Muy loco. Uh-huh. Pero bueno, para ir cerrando el bloque, porque ya estamos llegando ahora, y aparte que le tiramos un montón de información muy teórica, tenemos que entender que no es solamente una cuestión de voluntad, sino que va a ser una combinación de muchas cosas, de atención entrenada por lo inmediato, la búsqueda de la recompensa rápida, la baja tolerancia a la espera, la cultura que no sostiene, porque encima la cultura es la que te está todo el tiempo exponiendo a estos momentos, y obviamente entender que entrenamos un cerebro en una cultura que no va a soportar el vacío. Sí, justamente. Nos aburrimos 5 segundos ya al celular. Y obviamente esto no es casual, tu atención está fragmentada, tu cerebro busca recompensa inmediata y ya aprendiste que eso alivia de alguna u otra forma. No dejamos espacios vacíos y los rellenamos compulsivamente. Y no me voy a referir solo con el uso del celular, los rellenamos yendo a comprar con el consumo. Sí. Estamos en una sociedad muy consumista que nos expone todo el tiempo a estar consumiendo de alguna u otra forma. Estamos aburridos, bueno, vamos a usar el celu, consumimos. Porque no nos estamos dando cuenta, pero estamos consumiendo reels, estamos consumiendo marcas, estamos consumiendo un montón de cosas. Estamos aburridos, bueno, vamos a chusmear un chino. Y consumimos, compramos. Y así, compulsivamente. Uh-huh. Y el problema, capaz, no es solo el evitar el aburrimiento, como decíamos hoy, sino que en este intento constante que tenemos de llenarlo, también perdemos algo. Ajá. Porque hay procesos mentales, como la creatividad, por ejemplo, que no aparecen en el ruido, sino que aparecen en el espacio. Y esto es algo de lo que vamos a hablar en el próximo bloque. Ok. Así que quédense con nosotros. Los invitamos a que nos sigan en las redes, la Académica 985 en Instagram, que si quieren nos mandan mensaje por 3764-727704. Y bueno, nos vamos a escuchar un poco de música y enseguida volvemos. Encontranos en redes. Escribinos. Pide tus temas. Desde Posadas, Misiones, República Argentina, transmite FM La Académica en la frecuencia 98.5 y 90.1 MHz, con estudios centrales en calle Salta, 1932. Teléfono 3764-727704. Redes La Académica 985. Bueno, arrancamos con la segunda hora de la tarde, ¿no? Uh-huh. Estuvimos hablando sobre el aburrimiento durante toda la primera hora. Estuvimos explicando más conceptualmente, desde distintas perspectivas, qué es esto, desde la psicología, comparando, explicando motivos por lo que actualmente capaz no nos animamos tanto a aburrirnos. Y ahora, como adelantamos un poco en el bloque anterior, vamos a hablar qué pasa cuando le damos lugar al aburrimiento. Porque el aburrimiento no es ausencia de actividad mental, sino que es otro tipo de funcionamiento, más libre, más asociativo, más creativo. Uh-huh. Y cuando no estamos concentrados en una tarea específica, el cerebro cambia de modo. Y aparece un tipo de pensamiento más asociativo, disperso. ¡Ay! Volvió a Brasil, qué loco. Bueno, viví a Brasil. Me saludó un chico que se había ido a vivir a Brasil y ahora al parecer volvió a vivir a Argentina. ¿Qué hiciste? Andate de nuevo. Bueno, volviendo. Entonces, cuando el cerebro no está concentrado en una tarea, no cambia de modo, sino que aparece un tipo de pensamiento más asociativo, disperso, creativo. Uh-huh. Cuando no estamos enfocados en algo puntual directamente, la mente empieza a conectar con cosas que normalmente no se conectaría. Sí. Una de estas cosas, como dijo Abby, es la creatividad que empieza a surgir en el cerebro aburrido. Que capaz cuando pensamos en creatividad, lo primero que se nos viene a la mente son cosas como arte, algún tipo de talento, alguna forma de pensar en específico, pero en realidad ser creativo también es encontrar otras formas de ver lo cotidiano. Claro. Capaz generar nuevas ideas, combinar cosas. Resolver problemas directamente. También. ¿Qué creatividad necesitas para resolver problemas? Cuando aparece un problema de la nada,
de imprevisto y tenés que resolverlo ya. Sí. Y por eso justamente la creatividad es un proceso mental muy complejo. Es uno de los más complejos, de hecho, Sí. aunque no lo parezca, porque combina capacidades cognitivas, combina motivación y combina el entorno social también, porque el entorno puede beneficiar o no para que surja esta creatividad también. Tenemos autores que nos hablan de esto, por ejemplo, Sandy Mann, que es una psicóloga británica. Ah, pensé que era hindú. Tiene como un nombre más hindú, Sandy, ¿no? ajá. Sí, sí. Que investigó las emociones, pero sobre todo investigó emociones como la ira, la creatividad y el aburrimiento. Wow. Y llegó a la conclusión de que el aburrimiento puede aumentar la creatividad porque no hay estímulos externos donde la mente tenga que generar algo. Era lo que te decía hoy, si el entorno no te está motivando algo, no te está generando algo, muy difícil te termines de enfocar en eso, ¿no? Sí, sí. Después hay otros autores como, por ejemplo... Csikszentmihalyi, que es un psicólogo húngaro. ¿Cómo lo leíste tan rápido, Flor? Es todo el abecedario ese apellido. Lo busqué fonéticamente antes porque Ah. realmente sí. Bueno, un psicólogo húngaro justamente, donde él habla sobre un estado psicológico de inmersión total que él lo llama el estado de flow. Cuando estudiamos este estado a mí me pareció muy interesante, que es justamente un estado de máxima concentración y disfrute creativo en lo que se está haciendo. Cualquier actividad que sea, Ajá. ¿no? Eso es flow. Ajá. ¿Qué flow? No, de verdad te estoy diciendo. Ese es el estado de flow. El tiempo parece detenerse cuando estamos en este estado y la conciencia del yo desaparece. Estamos totalmente enfocados en eso. Pero decime, o sea, díganme el público si realmente cuando están completamente concentrados en algo que le llama muchísimo la atención, no sienten esa sensación de flow literal. O sea, es vibrar como en el mayor aura que podamos vibrar, porque sentís como una sensación extraña en el cuerpo, porque estás completamente concentrado y disfrutando de eso que estás haciendo. Ujú. Y justamente lo que pasa es como que se va a equilibrar y va a rendir mucho más tus habilidades personales con lo que te demanda la tarea que estés Claro, haciendo. obvio. Sí. Es un estado muy beneficioso que, ya que hay concentración intensa, hay un enfoque en el aquí y ahora, que era lo que yo le contaba hoy. Si nosotros no estamos enfocados en el aquí y ahora y en el presente, vamos a estar todo el tiempo pendientes o del futuro o del pasado, pero no en el presente ahora, en el aquí y ahora. Estar enfocados mucho en el aquí y ahora nos va a ayudar a la resolución ante situaciones nuevas, porque va a mejorar y facilitar obviamente la creatividad y entre un montón de otras cosas más. Lo importante de todo esto es que no va a aparecer de la nada, sino que necesita algún tipo de exploración mental previa. ¿Qué pasa en la actualidad? Me parece que vivimos evitando el aburrimiento. Sí. Y eso mismo puede bloquear el pensamiento creativo, obviamente, porque estamos todo el tiempo inmersos en otras cosas, en el Instagram, en el celu. Esto nos va a permitir evitar, bloquear el pensamiento creativo y a su vez también el pensamiento resolutivo. Si nos llenamos de estos estímulos que venimos nombrando desde hoy todo el tiempo, ese ruido constante hace que no haya un espacio para que podamos generar algo propio, ¿no? Claro. Es como también esto de que la mayoría de información también viene súper procesada, Ajá. ya nos llega como muy Sí, muy fácil. analizada. Entonces no es que tenemos que poner algo de nosotros para poder entender lo que nos están mostrando. Tal cual. Es como que la información entra así ya directamente. Es que ya está súper fácil, nosotros no tenemos que ponerle mucho de nosotros. Ujú. Es muy Cosa loco. que antes no pasaba, Obvio. para nada. ¿Vieron el meme ese que dice: yo también hubiera tenido esos pensamientos si fuera Sócrates, no tendría nada que hacer y fuera de las primeras 20 personas en el Sí, mundo? sí, es que sí. Obvio. Bueno, después volvemos un poco a lo que es psicología cognitiva, porque en psicología cognitiva se puede hablar de dos tipos de pensamiento, en realidad hay muchos, pero en este tema podemos hablar del pensamiento convergente y divergente. Ok. En el pensamiento divergente lo que pasa es que no se busca una respuesta correcta, sino múltiples soluciones. Va a abrir posibilidades, digamos. Ajá. Entonces nos enfrentamos a un problema y decimos, bueno, puedo hacer esto, pero también puedo hacer esto, pero también esto. Claro. Y va a parecer mucho más fácil cuando no estamos bajo presión
o capaz no tenemos una tarea concreta, sino que Ajá. tenemos como una situación y decimos, bueno, las salidas posibles de esta situación son estas. Por eso decíamos también que para que surja la creatividad tiene que haber un entorno Potencia. que lo potencie, sí. Claro. Que permita Ujú. esa. Sí. Entonces, lo que caracteriza este pensamiento es justamente la originalidad que va a surgir Claro. cuando empezamos a tener ideas. También se flexibiliza mucho porque vieron que cuando hacemos o resolvemos cosas de una forma, no me acuerdo en qué programa dije exactamente lo mismo, pero cuando Pero el público se renueva. sí. Cuando resolvemos cosas de una forma siempre igual, es como que ya lo hacemos en automático. Claro, estamos dentro de una caja. Ajá. Y este pensamiento permite esta fluidez, esta flexibilidad para salir de esa caja, romper los patrones convencionales, capaz no cumplir con lo que se estaba esperando de cómo se tenía que actuar ante una situación. Claro. Eh, ¿Y el pensamiento convergente? ¿Cuál es la diferencia con esto? Busca una respuesta más lógica. Ah, Sí. Es como más lineal, se podría decir como, bueno, si tengo esta situación, resuelvo de esta manera. claro. Y ya. Y en la actualidad hay un problema con esto, ¿no? Justamente. Sí. Que es... Antes había mucho más tiempo vacío, más tiempo de aburrimiento, digamos, y ahora hay menos estímulo constante. No, ahora no. Antes había mucho menos estímulo constante y más espacio mental sostenido, es decir, teníamos este contacto con nosotros mismos que lo podíamos sostener a lo largo del tiempo y ahora no tenemos eso. Y esos pensamientos o esa forma de rellenar el vacío que existía antes a la que hay ahora nos permite desarrollar permitía en ese momento desarrollar ideas complejas, sostener a lo largo del tiempo y elaborarlas internamente también. Ujú. Porque, como estábamos diciendo antes, hoy tenemos más acceso a todo, pero tenemos menos espacio para crear algo desde cero. Hay algo que me pongo a pensar muchas veces, Cuando muy te pones seguido. cuando te pones a reír es porque es algo que realmente va a causar risa. No, pero es como un pensamiento que tengo casi todos los días. Ajá. Y es Tira gracioso el porque pensamiento más cancelable y urgente terapia, por favor. no, es esto de que, por ejemplo, en la música tenemos a autores como Mozart, como Beethoven, que en su época obviamente no tenían Spotify, no tenían como todas estas herramientas que tenemos ahora, y escribían sinfonías completas de hojas y hojas de partituras para, no sé, 10 o más instrumentos, que lo escribían, o sea, vos escuchás las canciones y decís, todo esto salió de una cabeza. Beethoven era el que era sordo encima. Sí, Encima. sí. Encima. De hecho, el himno a la alegría, que es su canción más conocida, ya la escribió estando sordo. Pero imagínate eso, o sea, el chabón estando sordo te hacía canciones. Ujú. ¿Canciones? Sí, Ah, ok, por ahí no se dice así. sí. No, pero... Yo no sé si te pasa a vos, Flor, pero yendo más ahora a lo que nos pasa a nosotros y cómo nos vemos atravesados nosotros por esto. Ay, hola, nos saludó nuestro fan. Es que a mí me pasa, por ejemplo, yo estoy muy expuesta a las redes todo el tiempo y me doy cuenta que pierdo la capacidad de hablar fluidamente o pierdo la capacidad de usar palabras más formales. Ujú. Como que la fui perdiendo. O sea, puedo ver a la Abigail, no sé, de antes del 2020, y te estoy hablando de Abigail adolescente, de secundaria, que tenía las capacidades para discutir sobre política con fundamentos, con palabras súper coloquiales, y ahora me cuesta un montón hablar así. Como que Ujú. perdí completamente eso, porque estamos todo el tiempo expuestos a estos estímulos de gente que habla con términos inventados, básicamente, porque son términos que los compartimos nosotros nomás, que nos impiden a nosotros también hablar de una manera más correcta. De hecho, si te pones a escuchar videos de gente de los 90, Ujú. ¿cómo hablaban tan bien? Me encanta escuchar Por Dios, videos. a los porteños. Sí. Oh, qué lindo. Verdaderamente. Sí. Pero hablan con Sí. una... Encima vos ves cómo eran muy chicos, eran muy jóvenes, Ajá. y te hablaban con una... ¿Fluidez? Fluidez, sí, y usando palabras correctas, sin apoyarse en palabras. Ahora se escucha mucho del tipo o Sí, las muletillas. muletillas. No las usaban No. antes, no era necesario.
porque podían formar palabras, podían formar ideas y exteriorizarlas de una forma mucho mejor que ahora. Pero capaz porque también el tiempo aburrido que tenían lo ocupaban o lo rellenaban con leer, por ejemplo, o charlar, ¿me entendés? Ujú. O aburrirse, de hecho. Sí, sí, sí. Bueno, y después también está, por eso cuando dijiste esto del tema de los filósofos, también me recordó a esto que digo de los músicos, porque también eran personas que Sí. tenían mucho tiempo libre y que se hacían preguntas, se enfrentaban a ese vacío que estábamos Ajá. hablando hoy para preguntarse cosas profundas. Qué loco porque se enfrentaban a la falta, básicamente. Ajá. Igual que en la ciencia. Ajá. En la ciencia también hubo una época donde hubo muchos adelantos tecnológicos, pero justamente porque había que solucionar problemas que ahora nosotros nacemos con todo eso solucionado. Ajá. Pero imagínate que salga de la cabeza de alguien la idea de cómo construir cosas súper No, complejas. amiga, igual. A mí algo que me sorprendió mucho ahora es lo del Artemis. ¿Vos viste cómo hicieron para rodear la luna? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? O sea, es que algo que no me puede entrar. El recorrido que hicieron, bueno, porque el Apolo, por ejemplo, hace como un recorrido más lógico. Pero el Artemis, el recorrido que hace, que primero usan toda la potencia para salir de la Tierra, usando cosas naturales de la Tierra. Ujú. No, es que no entiendo cómo se les ocurre. ¿Por qué no se me ocurre a mí? Y para volver a la Tierra usan el empuje de la Sí, Luna también. es muy loco. Sí. Bueno, me preguntaste una de las preguntas que se me ocurrió hace poco, bueno, tenían que ver con eso. ¿Cómo se calcula porque estamos moviéndonos nosotros, se está moviendo la Luna, se están moviendo Ajá. ellos? Entonces es muy difícil el cálculo que hay que hacer No, para... pero imagínate la cantidad de cálculos que hicieron. Es que Sí. no me entra en la cabeza, se lo juro. O sea, que le pidieron ayuda al chat, algo, por favor, no me hagan sentir tan tonta, ¿me entendés? Sí. La Bueno. otra vez me pasó que estaba aburrida, estaba manejando. Iba a 45. Vieron que en la Uruguay, no era la Uruguay, era la San Martín. Depende si tenés suerte y te agarra toda la línea verde. Si vas a 45, les tiro un tip. Yo ya lo descubrí porque siempre, todos los días voy por el mismo camino. Muy secuestrable. Voy 45, bueno, a 45 kilómetros por hora. Entonces yo calculaba y decía, tipo, todo un cálculo matemático para calcular, bueno, no importa. Y le digo a mi mamá, si yo voy a 45 kilómetros por hora, es decir, que puedo hacer 45 kilómetros en una hora, 11 kilómetros. ¿En cuánto tiempo haría yendo 45 kilómetros? Eso se me ocurrió. ¿Lo pude hacer al cálculo? No, claramente. Pero porque soy muy mala en matemáticas, siempre me pasó lo mismo. O sea, yo en estos problemas nunca pude solucionarlos mentalmente. Ajá. Pero me lo dijo mi mamá, era algo así como en 11 minutos, no. Era algo así como en 22 minutos, algo así. Y es el tiempo que me lleva a llegar a mi casa, re loco. Bueno, eso es todo. Hasta luego. Espero que se aburran. Esta fue mi charla. Bien. Bueno. Entonces, podemos ver con todos estos ejemplos que dijimos que no es solo el talento, sino que es la capacidad de sostener este pensamiento en el Ajá. tiempo, ¿no? Hoy cuesta más porque justamente interrumpimos el pensamiento constantemente, no dejamos madurar las ideas y estos momentos de silencio y de vacío que hoy evitamos tanto son los mismos que antes permitían que aparezcan cosas complejas como las que mencionamos. Hay algo interesante con todo esto, porque estamos hablando de creatividad como si fuera que es algo que hay que aprender Sí. o desarrollar, pero en realidad hay una etapa de la vida donde esto aparece de una forma súper natural y es cuando somos niños. Así que vamos a hablar de esta etapa en el siguiente bloque. Quédense con nosotros y ya volvemos. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Volvimos, estábamos escuchando a Morat con No se va y ahora como adelantamos en el bloque anterior, vamos a hablar un poco más sobre la creatividad y un momento de nuestra vida donde surge muy naturalmente esto. Sí. ¿Qué es en la niñez, en la infancia? Porque si se ponen a pensar, un chico no necesita que le enseñen a ser creativo, solo necesita que le den espacio para hacerlo. Ay, Flor, me está desesperando porque tenés una pestaña que te está por entrar en el ojo, amiga. Ahí está, gracias. Es que a mí se me brota el ojo cuando me entró la pestaña por eso.
hablábamos de esto, sí, y de que el aburrimiento en la infancia no es un problema, es una condición clave para la creatividad, la autonomía, el desarrollo psíquico, se le da natural, y es muy importante que se dé de esta manera. Ayuda a que se forme el psiquismo del niño, Sí. a que se pueda independizar, a que pueda tener una vida saludable, a que pueda entrar en contacto con el mundo, a que se haga preguntas. Muchas veces este espacio que necesita el niño para poder ser creativo dentro Ajá. del aburrimiento aparece justamente cuando pasa esto que hoy evitamos todo el tiempo, que es Me aburro. el decir me aburro. Sí, sí, sí. Y ahí pasa algo que es que el adulto enseguida intenta resolver eso actualmente. Sí. La resolución es dándole un teléfono. Eso estaba por decir, o sea, no es cualquier resolución, porque antes mi mamá me decía, no sé, bueno, andar de la pieza. Ujú. Ahora es tomar el celu, un videito en YouTube, una peli. Sí. Es muy impresionante. Sí. Lo que me hace preguntar a mí es, ¿y si no hay que resolverlo? ¿No hay cómo resolverlo? En ese momento es justamente donde empieza a pasar algo importante. Ujú. Sí. Y tenemos varios autores que nos van a decir que sí pasan cosas importantes en el momento de aburrimiento, como por ejemplo Winnicott, que siempre lo traemos. Porque Cuando hablamos de niños hay que hablar de Winnicott. Sí o sí. Él habla de la importancia del espacio intermedio o del espacio potencial, que dice que es el lugar donde aparece el juego, la creatividad, lo subjetivo, donde el niño se conecta con lo que le pasa psíquicamente, ¿no? Sí, sí, Y sí. puede exteriorizarlo de alguna forma justamente a través del juego, de la creatividad. Justamente el juego va a aparecer cuando no está todo dado, dice Winnicott, cuando hay un espacio para poder inventar. Sí. Y no se ve desde esta perspectiva el juego como un entretenimiento, sino como un espacio de creación. Winnicott hacía una distinción entre lo que es el game Ujú. y el play. Sí. El game es cuando es un juego ya consolidado. Por ejemplo, un videojuego que ya está consolidado o... ¿Qué? No sé de qué se ríe Pia. Ah, pensé que estaba tirando cualquiera yo. No. El game entonces es cuando ya es un juego consolidado, cuando por ejemplo estás jugando un jueguito que vos decís, bueno, estás jugando un jueguito en contacto con un otro, o por ahí estás jugando un jueguito de ordenar el Tetris, por ejemplo. Pero ya es un juego en donde él no tiene que usar la creatividad, ya está todo dado. Claro. No hay que él tenga que inventar sus roles, no hay que él tenga que poner su propia significación, su propia fantasía, su propio psiquismo en ese juego. Sí. Y el play es cuando él tiene que armar el juego. Él es un sujeto activo, no sé si el psicoanálisis usaba sujeto, pero bueno, vamos a decir el sujeto. Él es un sujeto activo que él inventa el juego, él pone los significados, él a través del juego puede resolver sus conflictos internos. Sí. Miren lo Fíjense- importante que es jugar. Ujú. Y fíjense lo importante de esto de ser creativo con, no sé, por ejemplo, hay veces, pasaba como en nuestra infancia capaz, de no tener las cosas que queríamos, Sí, las Barbies. usar en ese momento. Ponele que no sé, tenías... yo me Yo acuerdo... tengo un ejemplo. A ver, Cuando no tenías un Ken. ¿un Ken? Un Ken. Ah, sí. Y bueno, toca cortarle el pelo a la Barbie y hacerle varón. Fija. Claro. No, o si no, está esto. Yo me acuerdo que una de las cosas que siempre jugaba, yo me quedaba con mis abuelos cuando era chica. Peor todavía. Claro, mi abuelo pobre, él se las ingeniaba, él jugaba todo conmigo, pero en algún momento hasta a mí me daba pena, ¿viste? Pobre el abuelo. Me da una re lástima el abuelo. Sí. Entonces me ponía a inventarme otros juegos y jugaba mucho a la cocinita. Ah, sí, re. Y yo capaz tenía como las cosas, lo que se compra el juego de la cocinita, ¿no? La Las olla, el ollitas, las plato. sartenes, todo capaz en distinto tamaño, o porque se te pierde los juegos. O te van regalando otros, ¿viste? También combinás. La Pero, cocina menos estética. pero ¿qué pasa? Buscaba hojas, Sí. buscaba... Las tortas de barro. Las tortas de barro, ramitas, hojitas, flores para Y decorar. luego les daba a tu abuelo y tu frutitas. abuelo. Sí, qué rico. Delicioso, good soup. Sí. Una vez con mis primas agarramos los pimientos y después estuvimos llorando No, toda yo tengo la tarde. una anécdota muy graciosa con una amiga que claramente cuando se acostaban a dormir siesta, la cantidad de macana que nos mandábamos, pero era fija. Ujú. La mamá de mi amiga, Ángeles, o sea, Ángeles mi amiga, Vero la mamá, yo siempre, es mi vecina, o sea, siempre iba a jugar ahí, me pasaba días, literal, en la casa de Ángeles y Ángeles días en mi casa,
Uno de esos días, yo estaba en la casa de Ángeles y la mamá de Ángeles se había comprado una hamaca paraguaya. Y nos dijo, no se amaquen fuerte, porque la hamaca se va a romper. Y yo recién me la compré y es para recrear, tipo, para acostarse a la tarde y descansar. Ajá. Sí, le dijimos. Nosotros nos pusimos a cantar con Ángeles, a hacer un videoclip. Eso también De se hacía Violeta. mucho, sí, hacer los videoclips. Ajá. Y cantar la canción de Jorge Blanco, esta de... ¿Cómo se llamaba? La de... Bueno, la icónica, la Ajá. de Voy por ti, Ajá. en Violeta. Y estábamos cantando a los gritos y se rompió la hamaca paraguaya, ¿puedes creer? No. Y salimos despedida. Y fue muy gracioso porque después nosotros acomodamos como pusimos, claro, claramente se sentó Vero, se fue al piso. Y siempre nos acordamos de eso y nos reímos. Sí. Bueno, y bueno, fíjate ahí, estaban como recreando algo que veían en la Ajá. tele, pero después lo hacían también ustedes, Sí, sí, fuera sí. de ese mundo virtual. Creamos nuestro mundo Ajá. directamente. Y lo compartíamos encima. O sea, éramos las dos en una fantasía, bailando y cantando. Ujú, sí. Y justamente ahí está esto importante que decimos en los niños, donde las cosas pasan a ser otra cosa. Una caja puede ser una casa, un auto, y se usa mucho la creatividad que surge de este momento de estar sin hacer nada y Sí, sí, buscar sí. cómo distraernos en ese momento. El aburrimiento nos obliga a crear, nos impulsa al juego y también va a fomentar la autonomía Sí. en los niños. Porque cuando no tenemos el estímulo externo o el estímulo ya resuelto, Sí, como, sí. como decía Abby, de Como estos un TikTok, juegos por que ya ejemplo. están, claro, también, o si no, estos juegos que ya están todo hecho para que se Roblox. juegue nomás, el niño tiene que producir algo propio y eso es algo muy bueno para la autonomía. Ujú. Pero aparte también, ¿sabes qué? Ayuda mucho lo que es el juego, incentiva el lenguaje. También. Bueno, por ahí sí es un juego con un otro, ¿no? Pero no, hasta un juego con uno mismo, porque vos te creás personajes y te incentiva al lenguaje, a la comunicación. En cambio, ves que los chicos de hoy, que están todo el tiempo expuestos a otros estímulos ya formados, ya preestablecidos, no tienen tanto el lenguaje Sí. interiorizado. O tienen un lenguaje neutro muy, Sí, muy de los igual jueguitos. al de los juegos. De los gameplays, por ejemplo, en YouTube. También cuesta más tiempo en que adquieran el lenguaje. Sí. Eso también Sí, se ve mucho actualmente. Lo que tenemos ahora, a comparación de todo lo que estuvimos nombrando y recordando, es que ahora vemos a niños que están hiperestimulados, Sí. Que tienen agendas llenas también. Ay, que los cansan. Porque, claro, hacen muchísimas actividades. De hecho, mi tesis. Sí, sí. Hacen muchísimas actividades donde a veces les gusta y a veces hacen obligadas esas actividades. Y también están con las pantallas constantemente, cualquier tipo de pantalla. Entonces, el resultado es justamente todo lo contrario a lo beneficioso que venimos nombrando desde hoy. Sí. La tolerancia al aburrimiento, a la frustración, a la espera, nula. Nula. Olvídate. Hay menos juegos espontáneos. ¿Sabes qué otra cosa no pueden aceptar los niños últimamente? Las reglas. Ajá. Les cuesta muchísimo aceptar las reglas, pero justamente porque es en la falta de juego. Ujú. Es la falta de juego porque en el juego también aprendemos a inventar reglas, a respetar las reglas. Sí. El juego de roles, o sea, jugar a la mamá y al papá, a la mamá y a la hija, ponerle todo eso, enseña los roles y las reglas que existen y cómo ellos simbolizan estas normas y estas reglas. Claro, sí, sí. De hecho, la terapia con los niños es a partir del juego. Imagínense lo importante que es el juego para los niños. Ujú. Entonces, lo que pasa ahora lo que pasa cuando un niño dice me aburro, es que tenemos que pensar que no siempre tenemos que intervenir desesperados de decir, ay, tenemos que darle algo para hacer, sino que se le puede también devolver la responsabilidad a ellos De decir, buscar ellos qué hacer Ajá. frente a ese aburrimiento. Ujú. Y por ahí nos asustamos porque decimos, ay, está aburrido, va a ir y se va a mandar se va a lastimar, que lo haga, que experimente él mismo frente a qué cosas puede aprender y qué otras cosas no puede aprender. Y preguntarle, ¿qué se te ocurre que podés hacer frente a este aburrimiento? Va a fomentar, por sobre todo, lo que es la autonomía y la creatividad del niño. No le estás dando todo arreglado, le estás permitiendo a él que cree, que cree algo, ¿cómo se diría? Sí, que Sí. cree algo, Ajá. que piense en algo
Que busque alternativas, ajá. soluciones. Sí, sí, sí. Bueno, también pensemos que el aburrimiento es también un poco tolerar el vacío, esperar, estar con uno mismo. De última, que se aburra, que se quede mirando a la pared hasta que en algún momento se le va a ocurrir algo que hacer. Ponerse de cabeza, salir a correr, algo se le ocurre. Hablar con un amigo invisible, algo seguramente se le ocurre. Sí. También está, bueno, esto estábamos hablando, la dificultad para sostener la atención y la dependencia de que venga desde afuera Sí. siempre la solución a las cosas, que se ve muy presente en los niños. También les estaba contando a los chicos cómo hay como una falta del uso de la lógica Qué loco, eso me re sorprendió, Flor. en los chicos, que se ven en la escuela, por ejemplo, que no pueden usar la lógica para responder preguntas simples como ¿de qué está armado tal objeto? Necesitan un apoyo que ya esté totalmente fundamentado, producido. Da el ejemplo que diste hoy. Si no te pregunto, ¿de qué está hecha la tele? Claro, yo le puedo responder que tiene plástico, tiene vidrio, tiene cables, y sin embargo a los niños les está costando responder eso, con cosas que pueden ver y que se usan todos los días. Entonces, capaz el problema no es que se aburran los Sí. niños, capaz es que ya no sabemos qué hacer con ese aburrimiento y los empujamos a rellenar espacios como lo hacemos nosotros los adultos, y ellos realmente necesitan para fomentar la creatividad, la autonomía, la atención, la memoria, concentración, un espacio de aburrimiento, de creación, de producción propia. Ujú. ¿Sí? Sí. Bueno, tenemos un audio Ajá, es verdad. que, bueno, nos alegra mucho que Valen nos haya mandado para participar en el programa, su perspectiva sobre el aburrimiento. Vamos a escucharlo, ¿sí? En niños, precisamente. Y está muy bueno los consejos que da. Hola chicas, ¿cómo están? Acá Valen de NutriVoces. Quisiera aportar un poquito desde mi punto de vista, tanto como técnica en actividades físicas como futura Nutri, que yo entiendo mucho lo que están explicando del aburrimiento y es algo que hablamos en NutriVoces con Coti, porque pasa mucho que uno con las actividades que tiene el día a día, la facultad, el trabajo, la casa de por sí, no nos damos ese tiempo de aburrirnos. Y algo que yo encontré como, vamos a decir, para mí saludable, es meditar, que a veces en ese vacío que nos queda a veces en el largo de nuestro día, intento poner una meditación guiada y que si bien no es que mi cerebro está totalmente apagado porque estoy escuchando lo que me dice la voz de esa meditación, como que a veces en esos sonidos que suelen poner, yo voy pensando cositas y voy, no sé, pensando ideas para la radio, para mi trabajo, para mi vida. O a veces digo, me acuerdo de aquel momento cuando estaba con mis amigos en tal lado y escuchamos tal música. Y es re lindo y siento que se recomienda mucho que a veces a los niños que se aburran, pero creo que como adultos también necesitamos ese momento de no tener ninguna pantalla delante nuestro y meternos un poquito en nuestros pensamientos, en cosas que tenemos que organizar, pero yo soy muy fiel al aburrimiento, intento de por sí aburrirme y no hacer nada en algunos momentos de mi día, porque siento que mi cabeza todo el tiempo está full, entonces le doy como un descansito y la verdad que recomiendo a todo el mundo que se aburra porque es algo re lindo y uno se vuelve muy creativo. Así que nada, chicas, excelente programa. Saludos. ¡Qué lindo! Sí, sí, sí. Bueno, gracias Valen por contactarte con nosotras. Les mandamos un beso a vos y a Coti de NutriVoces. Les invitamos al público que también escuchen NutriVoces, que están de 10 a 12, los martes y jueves también. Uh-huh. Sí. Y justamente, bueno, Valen está hablando de todas las cosas que veníamos tocando desde hoy, el aburrimiento, la creatividad en niños y en adultos. Y ahora vamos a hablar en el próximo bloque justamente de algo que ella menciona, que es el tiempo de aburrirse como adultos, de darnos ese espacio y de qué podemos hacer en ese espacio. Así que nos vamos a una pausa, quédense con nosotros, ya volvemos.
¿Te interesa la salud, la alimentación y querés ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas? La carrera de nutrición te forma para evaluar, planificar y supervisar la alimentación de individuos, grupos y comunidades. Estudias materias como biología, psicología, nutrición humana, educación alimentaria y salud pública. Convertite en un profesional clave para prevenir enfermedades y promover hábitos saludables. Podés trabajar en hospitales, clínicas, escuelas, comedores, centros deportivos y más. Inscríbete en la Universidad Gastón Dáchari, título oficial, UGD, comprometidos con tu futuro. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Estamos escuchando Trátame Suavemente de Soda Stereo. Y ahora entramos al último bloque del día de hoy, del programa de hoy. Que, bueno, estuvimos en resumen hablando... Hoy no elegimos canciones alegóricas al tema Bossi. No, hoy no. No, yo no elegí canciones que me siento identificada. Por alguna u otra en forma. General. Bueno, estuvimos hablando durante todo el programa sobre el aburrimiento. Estuvimos explicando qué es, explicando las diferencias con otros conceptos, también qué pasa con el aburrimiento actualmente y por qué es tan importante no solo en los grandes, sino también en los niños. Quiero recordar primero que vayan a responder la encuesta ya que, la verdad, hasta ahora hemos respondido o hemos abordado un poco más del tema. Uh-huh. Por ahí ahora se les ocurrió qué respuesta van a dar. Dejamos una encuesta en Instagram que dice que qué hacen cuando, ya les digo, que cuando te aburrís. Lo primero que haces es agarrar el celular automáticamente, buscar algo para distraerme, me quedo en ese momento a ver qué aparece, o me incomoda pero no sé bien qué hacer. Así que les invitamos a que vayan a la Académica 985 a responder la encuesta. Así, al terminar el bloque, que este bloque encima está buenísimo, podemos poner un poco en discusión las respuestas, ¿no? Sí. Y también me parece retomar el audio que nos mandó Valen de Nutrivoces, que, bueno, ella nos estaba contando que ella suele empujarse a tener momentos de aburrimiento porque surge creatividad, le aparecen nuevas ideas, nos habló de lo importante que ella lo considera como futura nutricionista y también como... técnica en deporte. Técnica en deportes, cómo ve que es algo muy necesario para que podamos desarrollar mejor nuestras habilidades cognitivas en general. Así que bueno. Recomiendo también la meditación. Ajá, algo que también vamos a recomendar ahora en este bloque. Les vamos a dar algunas herramientas. Veníamos hablando en el bloque anterior cómo para el niño, para un niño, es muy importante el momento de aburrimiento porque potencia a la creatividad, a la autonomía. Pero el aburrimiento en adultos no es solamente creativo, sino que también es un encuentro con uno mismo, con lo que muchas veces evitamos. Sí. Y acá hay algo interesante porque en la infancia capaz el aburrimiento no es algo que haya que evitar, sino que es algo que se va a transitar y van a surgir cosas a partir de eso. E incluso permite que aparezcan producciones propias. Ajá. Pero a medida que crecemos eso va a cambiar y se lo ve con una connotación más negativa al estar aburrido. Como si empezáramos a incomodarnos un poco más con esos momentos. De silencio, de encuentro con uno mismo. Ajá. Y surgen como espacios que queremos llenar. Sí, en con esos el consumo. Momentos. Ajá. De todo tipo. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer para arrancar este bloque es, qué buen auto, ¿qué pasa cuando ya no sabemos aburrirnos? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hacemos? Muchas veces en estos momentos aparece esta sensación rara de incomodidad con el silencio, la necesidad de estímulo, la dificultad para estar presente en un momento totalmente presente, ser consciente del aquí y ahora.
podemos pensarlo desde otra perspectiva, que es que capaz no evitamos el aburrimiento en sí, sino las cosas que aparecen ahí. Los pensamientos, emociones que hablábamos hoy, cosas por ahí que no resolvimos, donde el aburrimiento va a ser ese espacio sin ningún tipo de estímulo que nos va a permitir a nosotros escuchar eso que estamos evitando. Un espacio mental sin filtros. Ajá. Porque encima son pensamientos que aparecen, Ujú. oleadas de pensamientos que aparecen y te tenés que conectar con ese momento. Y a veces no es difícil quedarte en ese lugar donde empezás a preguntarte cosas más profundas, como por ejemplo, ¿para qué hacemos lo que hacemos? O si estamos cómodos viviendo la vida que estamos viviendo. Y en una rutina donde todo el tiempo hay algo para hacer. Eso es lo que hablábamos hoy, que la misma sociedad es la que te impulsa a ver, escuchar algo, hacer algo, trabajar en algo, pensar en lo que vas a hacer después. Ujú. Es mucho más fácil distraerse que quedarse en esa pregunta de ¿qué estoy haciendo ahora o qué estoy haciendo de mi vida, por ejemplo? Sí. Capaz no estamos evitando el aburrimiento, sino lo que estamos evitando es la conexión con algo muchísimo más profundo. Sí. Entonces, pensando en todo esto, surge la pregunta de justamente qué podemos hacer cuando nos aburrimos y si hay alguna forma de usar este momento para que surja algo creativo o para encontrarle la vuelta a algo que capaz no estamos pudiendo resolver. Capaz, como dijimos hoy, no son momentos donde estemos bajo presión Ujú. o que tengamos como el entorno que nos esté diciendo tenemos que hacer esto, sino momentos donde no sé, estamos tranquilos en un lugar que nos gusta y nos surge una solución para algo que venimos con mucho tiempo trayendo, Sí. pero que el entorno no me da este lugar para ponerme a pensar realmente. Entonces, primero que nada, antes de buscar estas ideas justamente hay algo previo que muchas veces falta y que por eso se estanca el poder fluir Ujú. en el pensamiento, que es el hacer espacio para que surjan nuevos pensamientos, ¿no? Lo que le sugerimos o le proponemos a los oyentes es probar estar por lo menos, porque es muy poco lo que estamos Sí. diciendo, 5 minutos sin estímulos. Sin el celular, sin música, sin hablar, Solo estar. solo estar. Está bueno esto, porque por ahí hacerlo conscientemente de esos momentos en donde automáticamente queremos agarrar el celu. Ujú. Tomar conscientemente ese momento, de vivir el aquí y ahora y decir, no, ahora no voy a agarrar el celu y estos 5 minutos que estoy esperando que me atienda el médico o que estoy descansando, estar estudiando o etcétera, no agarrar el celu, no responder un mensaje, no escuchar un podcast, no hablar, solo estar con nuestros pensamientos y nosotros mismos. Sí. Esto que proponemos es de alguna forma la meditación, ¿no? Sí. El poder estar con nosotros mismos, concentrarnos en lo que nos está pasando en este momento, prestar atención a nuestro cuerpo, básicamente. Sentirnos a nosotros mismos, enfocarnos en ese momento puntual. Hay un montón de estudios que se están haciendo últimamente que demuestran que incluso unos minutos de silencio pueden tener efectos físicos en el cerebro. Se baja el estrés porque se modifican las áreas Claro. que generan el estrés. Hay mejor regulación emocional, también porque se modifica la corteza prefrontal, por ejemplo. Sí. Mejora la atención, todas las funciones ejecutivas, atención, memoria. Y también tenemos mayor claridad mental. Entonces, si todo el tiempo está entrando información a nuestro cerebro, no hay un espacio para que podamos procesar esa Claro, información. para que el cerebro mismo crezca, digamos. Ujú. Y justamente ese espacio nos va a ser dado cuando nos demos un tiempo de concentrarnos en ningún tema en específico. Claro. Permitirnos este aburrimiento, permitirnos pensar, estar con nuestros pensamientos y dejar que fluyan, sin tratar de analizarlos tantos también capaz. Y recién después de tener este espacio puede aparecer algo que es el poder generar ideas. Tal cual. Y ahí tenemos otra propuesta de herramienta, ¿no? Cuando se aburran, intenten probar esto. Agarrás algo para anotar o anotás en el celu ahora para que después lo puedan hacer. Durante 2-3 minutos escribís todo lo que se te ocurra. Todo, sin filtrar, sin juzgar, aunque
pueda sonar absurdo. No tiene que ser nada bueno lo que estés escribiendo, lo que se te ocurra y se te pase por la cabeza, escribilo. Tiene que salir de alguna forma. ¿Qué vas a estar trabajando? Voy a repasar la consigna que acabamos de decir, para que se acuerden. Agarren algo para anotar, ya sea el celu, ya sea un blog de notas, ya agarren una hojita, lo que sea. Durante 2 o 3 minutos escribí todo lo que se te ocurra, sin estímulos. Intenten, por ejemplo, si van a anotar en el celu, pongan el no molestar, pongan en silencio, que no les lleguen las notificaciones. Anotan todo lo que se les ocurra sin filtrar, sin juzgar, aunque sea absurdo lo que estén escribiendo. Porque lo que van a estar trabajando con esto va a ser los pensamientos divergentes. ¿Qué eran los pensamientos divergentes, Flor? Esto de buscar distintas salidas para resolver algo, por ejemplo. Ok. Asociaciones libres, que es lo que se trabaja en terapia psicoanalítica, asociar libremente todos estos pensamientos que tenemos a partir de las palabras, y la creatividad espontánea. Es darle un espacio a la mente para que piense sin obligación de acertar, para que tenga un lugar de errar, de equivocarse, donde muchas veces la creatividad aparece porque la frenamos antes de que salga. Queremos que sea buena desde el principio y la creatividad no funciona así. En su comienzo la creatividad no va a ser algo completamente positivo o completamente bueno. ¿Qué te parece, Flor, si vemos las respuestas de los oyentes a la consigna? Tenemos como respuesta ganadora que agarran el celular automáticamente. Obvio, era lo esperado. Sí o sí. Creo que, quedó claro con los ejemplos que pusimos durante todo el programa que era lo que esperábamos que respondan, porque es algo que nos pasa a nosotras y que vemos que le pasa a todo el mundo, por lo menos personas de nuestra edad. Capaz, está esto generacional que había mencionado Abby también, que a personas más grandes tienden a tener otras distracciones capaz ya por costumbre, ¿no? Ajá, porque no lo tuvieron desde pequeños. Claro. Entonces, no es como algo tan necesario para otras generaciones el tener el teléfono con ellos todo el tiempo como si para nosotros. Pero, era la respuesta que más esperábamos. Después, tenemos como segunda respuesta más votada, busco algo para distraerme. Claro, rellenar ese hueco donde nos estamos conectando con nosotros mismos y los pensamientos y lo que deberíamos solucionar. Después tenemos que le incomoda pero no saben qué hacer con este aburrimiento. Disfrútenlo, vívanlo, conéctense con ustedes. Claro. Dejen que se salga la creatividad que tienen dentro, capaz se les ocurre una idea súper... Por ahí pasa también cuando estamos en contacto con otra persona, que estábamos hablando hoy, que primero, si estamos con otra persona en la cual tenemos confianza, rompemos con este espacio de contacto con la otra persona por utilizar el celular. Y también pasa que por ahí nos juntamos con alguien que no estamos muy, ¿cómo se dice? Tipo, la cantidad de muletitas que puse en un rango de 10 segundos, que no frecuentamos mucho con esta persona, no tenemos mucha confianza, y para evitar este momento incómodo agarramos el celu. Sí. Quédense mirando el techo, quédense mirando a cualquier otro punto. En algún momento surge la comunicación, surge algo que decir, y si no, nos quedamos en silencio. El silencio no tiene nada de malo y no es incómodo. O si no, también, si nos permitimos como estar en ese silencio, van a surgir ideas de conversaciones capaz súper... casuales. Claro, cosas que no sean tan normal de preguntar, no sé, te sale una pregunta súper random y surge una charla re linda. Un tema de conversación riquísimo. Sí. Pero bueno, para ir cerrando el programa de hoy... Fíjate que la que no tuvo ningún voto fue el quedarse en ese momento, sí. Es que no. Como lo sospechamos. Sí, lo sospechamos desde un comienzo. Pero bueno, para ir cerrando el programa, y como todos los programas hacemos, la frase que trajimos hoy es... ¿Querés que la lea yo o la lees vos? Léela. La creatividad, en el fondo, tiene que ver con animarse a salir de lo ya conocido, con soltar un poco las certezas y encontrarse con algo propio. Qué importante, ¿no? Tener momento para uno mismo. Sí. De reflexión. Sí, de escucha, de decir... De autoconocimiento. Así que, a nosotras nos gustó mucho este tema. Esperamos que a ustedes también. Esperamos que hayan sido conscientes a lo largo del programa de cómo es algo que nos pasa cotidianamente, pero capaz no le hacemos tanto caso. Y cómo es importante, así que los invitamos a aburrirse. Sí. Los invitamos a darse tiempo para ustedes mismos y a que surja la creatividad, surjan nuevas ideas y nuevas formas de pensar. Así que nosotros nos despedimos de esta semana, nos vemos el martes que viene de 4 a 6 y les invitamos en un momento de este fin de semana que se aburran, que no usen el celu,
que no busquen estímulos, que se aburran, que se encuentren con ustedes mismos, que tengan un fin de semana para ustedes mismos y que tengan un fin de semana muy, muy lindo. Así que bueno, nosotros nos despedimos y nos encontramos el martes de 4 a 6 con el siguiente tema que tengamos que tocar. Chau, chau. Chau, chau. Encontranos en redes, escribinos, pide tus temas.